Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. Bueno, pues ayer don López anunció en la mañanera el discurso en el que dio inicio al ciclo escolar de manera remota y lo anunció con bombo y platillo porque no utilizó para eso a los sistemas estatales de radio y televisión, sino a los consorcios privados de televisión abierta. Me parece que la transformación de Cuarta pierde un poco de su apoyo en el sector magisterial justamente por aliarse a esos grupos televisivos, porque todas estas televisoras, mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, llevaba al cabo sus jornadas de lucha, el golpeo hacia el movimiento magisterial fue brutal, fue de verdad brutal y con razón, hay que decirlo también con razón. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya se manifestó respecto de la declaración de don López y rechazó el modelo híbrido y la educación a distancia a través del monopolio televisivo, así lo dijo SIC. Aseguró además que en Oaxaca no existen las condiciones físicas, técnicas ni orográficas que contribuyan a la recepción de los materiales en las comunidades marginadas, donde contar con un televisor, lo dijo así la CENTE, se convierte en un privilegio que queda desfasado cuando la niñez tiene que acoplarse y en familia para sobrevivir durante esta pandemia. Desde el punto de vista de la CENTE, la imposición de una educación a distancia desde la televisión privada no beneficia a la niñez del país, dado que surge como una estrategia aventurada de la Secretaría de Educación Pública para el beneficio empresarial y no para la educación bajo la perspectiva pedagógica de los mexicanos. El asunto aquí es que don López nunca dijo en su mañanera, en la que por cierto el Junior de Salinas Pliego dio un discurso digno de una mezcla entre chairo y fifí, cuánto le va a costar al erario la transmisión de esos contenidos educativos que entiendo fueron elaborados por la Secretaría de Educación Pública y con ayuda de los medios públicos. Hay al menos dos peros en este asunto de la educación a distancia. El primero lo puso sobre la mesa la CENTE, al decir que en las comunidades marginadas de Oaxaca especialmente, y aquí es donde tiene su sede la disidencia magisterial, tener un televisor es un asunto de privilegios, pero no tiene toda la razón la CENTE, puesto que antes de que ocurriera el apagón analógico el 15 de diciembre de 2016, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto ya había previsto este problema y le regaló a pantallas TDT, es decir, de televisión digital terrestre, a las comunidades marginadas de México. Eso es algo que a todos nos costa, me parece, muchos estuvimos involucrados en el reparto de estas televisiones, conocido como el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, en donde se contempló la entrega de pantallas digitales a personas de escasos recursos por parte del gobierno federal. El gobierno de Enrique Peña Nieto entregó entre 2014 y 2016 10.207.356 televisiones digitales a igual número de familias en las comunidades más apartadas del país. Así que el asunto del privilegio de tener una TV digital por lo menos está parcialmente resuelto. No sabemos si todas las familias les hace falta, pero por lo menos a 10 millones, poquito más de 10 millones les tocó. En muchos estados del país y en las comunidades de Oaxaca, las familias más necesitadas tienen un receptor de TDT donde los contenidos educativos pueden ser llevados hasta el seno del hogar, y entiendo que en una corresponsabilidad entre profesores y padres de familia. La idea no es descabellada y los medios públicos, sobre todo en Oaxaca, ya lo habían realizado justamente por las huelgas de la CENTE, que han sido a veces peores que la pandemia. El otro pero es ¿por qué don López pensó en Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Multimedios para la difusión de estos contenidos y no en la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que aglutina a más de 72 medios públicos que llegan a todos los rincones del país? Si la producción de los contenidos es del Canal 11 y de Televisión Educativa, ambos medios públicos, ¿para qué necesita a las televisoras privadas? La recomendación de hacerlo con medios privados pudo haber salido justamente de un medio público, de la Dirección del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, cuyo titular es Genaro Villamil, a quien le interesa más estar en la mira de las televisiones privadas que apoyando los sistemas educativos y culturales del país, que, como en el caso de Oaxaca, realizan producciones de alta calidad, como la Guelaguetza, o como el sistema guanajuatense de televisión, radio y televisión, que produce nada más y nada menos que el Festival Cervantino.
Eso sin hablar de que los sistemas estatales llegan a más comunidades en cada estado porque justamente su target son los pueblos originarios de México y conocen sus costumbres, tradiciones, cultura y el cúmulo de conflictos a los que se enfrentan diariamente nuestras comunidades y en específico nuestros niños. Así que, por un lado, la CENTE no tiene razón en hablar de un adoctrinamiento si los contenidos los hacen los medios públicos, pero por el otro sí tiene razón en que no deben de ser los medios privados, sino los públicos que no lucran y que no transmiten publicidad los que lleven estos contenidos hasta los hogares más necesitados de nuestro México. A ver en qué acaba esta controversia entre el gobierno federal y ahora la CENTE. Muchas gracias.